Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una transmisión más de su programa Cuando te conocí, alfarero, esperando que sea de gran edificación para sus vidas. El día de hoy, como cada noche, nos acompaña Marley Arbenz en la conducción del programa. Marley, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Heidi, es un placer estar de nuevo con todos ustedes amigos, es una alegría poder compartir las grandezas de nuestro Dios, ¿verdad? Y en esta ocasión nos acompaña una gran mujer, una princesa del reino, de nombre Josefina Orlaineta Gutiérrez. Hermana, bienvenida a su programa, noches. Será un placer escucharle. Estoy muy contenta de estar aquí y espero que mis palabras y mi testimonio pues sirvan para levantar los ánimos de ¿cómo se llama?, de las personas que nos escuchan, que sirvan para mejorar sus vidas, para ver que nuestro amado Señor Jesús existe y está presente en nuestras vidas. Amén, así es. Y quiero aprovechar antes de que empecemos a escuchar lo que la hermana viene a compartirnos en este día. Me gustaría compartirles este versículo. Si tienes una Biblia ahí en casa y quieres leer tú también, esto se encuentra en Hebreos 1:14. ¿Sí? Escuchen con atención porque yo sé que al final verán ustedes que todo como tal cual está escrito en la palabra de Dios sucede. Dice este versículo, dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, ¿verdad? Este versículo nos está hablando de los ángeles de Dios. Así que escuchemos a continuación lo que la hermana viene a compartirnos y también ella nos hablará un poco de cómo es que llegan a los pies de Cristo. Sí, de ahí partirá a que ustedes escuchen las grandezas de nuestro Dios, como decía hace un momento. Hermana, por favor. Bueno, hermanos y hermanas, como ya les he dicho antes, es un placer estar aquí acompañada de las hermanas Wendy y Merly, que me han invitado para dar un testimonio de las cosas que he vivido en los últimos años de mi vida. Y yo quiero comenzar diciendo que yo era, pues, como muchas personas educadas al estilo del catolicismo, de que a veces vamos a la iglesia o lo utilizamos para una fiesta de bautismo o algo por el estilo. Yo realmente mi vida, como la de todos los humanos, que vivía con angustias, con problemas, con demasiadas emociones que llevaban mi vida mal. Tenía una mala relación con mi esposo, llevaba muchos años ya con pastillas antidepresivas porque no podía yo mismo controlar mi vida. No me conocía, le echaba la culpa a los demás de mis problemas, pero un día empezó por conocer más verdaderamente a Cristo. Unos pastores tocaron a mi puerta, venían acompañados de un vecino que dice que vivía por ahí. Yo la verdad ni lo conocía ni lo había visto, pero él decía que los traía, que traían un mensaje para mi esposo. Y entonces mi esposo normalmente no recibía a nadie, pues ese día yo creo que le cayó bien ese pastor, lo escuchó, le dijo que había soñado que lo agarraban un par de gorilas y que lo traían con cadenas y él se rebelaba y se quería soltar, y sin embargo, o sea, a pesar que los gorilas, pues ustedes saben que son grandísimos, grandotes, fuertes, y mi marido era pues mediano, y sin embargo se quería soltar porque así era él, pero yo creo que le fue simpático el pastor, y a raíz de ahí empezamos a recibir la enseñanza bíblica. Fue cuando yo empecé a conocer la palabra de Dios, porque yo la había oído como lo oímos en las iglesias, que nos dan algunos versículos, algunas palabras, unos cantos y vámonos para la casa, ¿no? Él empezó a darnos enseñanza, nos pidió permiso para visitarnos y curiosamente mi esposo le dijo que sí. Después fuimos a donde él tenía abierta, estaba fundando una iglesita, y empezamos a ir y él iba y nos gozábamos y realmente ahí fuimos introducidos. Más adelante
mi esposo no siguió con la misma fe que cuando se fue ese pastor que regresó a Cancún. Él no siguió, pero yo sí, mi hermana ya me había hablado de la iglesia del hermano Patricio y del pastor Patricio, y entonces decidí visitarlos y empecé a venir, me gustó, y esa fue una manera de introducción, ¿no? Yo fui conociendo a Cristo, pero mis problemas todavía no se acababan, estaban todavía fuertes, todavía estaban agudos. Yo tenía pleitos muy constantes con mi esposo, era muy obsesiva, era celosa, él era un poco terrible, ¿no? Entonces yo pues no quería ver las cosas de otra manera, todo lo achacaba al mundo real. Pero un día, ya con tanta angustia, cansada de pastillas, cansada de muchas cosas que quería dejar y no dejaba, le pedí a nuestro Señor Jesús con todo mi corazón que me quitara la obsesión por mi esposo, que me quitara el miedo a padecer de mala economía, sobre todo la obsesión que tenía con mi esposo, porque ya era terrible. O sea, mi mente no estaba en paz, no podía criar bien a mis hijos porque estaba siempre inquieta con las drogas, que son los que te mandan para que tú te recuperes de la depresión. Bueno, se lo pedí, yo creo que con tanta fuerza, con tanta fe, que noté, pero así prontito noté, de que yo empecé a ver a mi esposo de otra manera, ya no con ese amor como el amor que se le tiene a los hombres normales, sino como un amor espiritual, como un amor de una hermana, hacia un hijo, o sea, de una madre hacia un hijo, o sea, de otra forma. O sea, empecé a cambiar, mi vida empezó a tener paz, empezó a tener tranquilidad. Pude dejar las pastillas en una semana cuando otras veces había intentado muchas veces dejarlas y no, era una adicción ya a esas pastillas, pero el Señor me dio las fuerzas necesarias para dejarlas y mi vida empezó a cambiar. Yo creo que el Señor me estaba preparando para pruebas más grandes, porque más adelante ya llevamos una mejor relación con mi esposo, cuando menos yo ya era distinta, ya lo toleraba mejor, ya podía vivir más en paz, y entonces empezó él a tener fatigas, le dio casi un infarto, le hicieron análisis, estudios, y descubrieron que tenía una válvula, ¿cómo se llama?, taponada completamente, y bueno, a un 90%. Y empezó el ir y venir a Mérida para prepararlo para la operación, pero ustedes saben que pues no es fácil, porque tiene que estar la persona completamente sana para poderla operar, y aparecían que tenía una infección, que tenía problemas. Lo pusieron 2 veces en la mesa de operar, y el anestesista la primera vez dijo que no iba a operar porque no estaba seguro si iba a lograr sobrevivir mi esposo en la plancha. Otra segunda vez también lo volvieron a intentar y no, o sea, dijo la anestesista, que en este caso era una mujer, que ella no se veía, o sea, no se quería ser responsable de esa operación, porque era una operación para una próstata, porque tenía un riesgo. Era una operación, la operación era sencilla, el problema era que su corazón no resistiera. Y yo hablé con el jefe de esa área de cardiología y le dije qué pasaba, que no iba a haber una persona que se hiciera responsable de esa operación, y me dijo, ya estamos buscando al anestesiólogo cardiólogo, o sea, que esté preparado para estas operaciones. Me avisaron como a los 10 días aproximadamente y le hicieron esa operación. En esa operación el cardiólogo lo operó, o sea, lo anestesió, estuvo cuidando de su anestesia. La operación salió bien, pero mi esposo me platicó que le había preguntado, oiga, ¿qué pasó? No hubo tanto peligro, ¿no? Y el el anestesiólogo le digo, sí hubo. Dice, casi se me escapa 3 veces, Dice, hasta tengo hambre, porque cada vez que tengo un caso difícil me da mucha hambre. Y entonces yo comprendí por qué no lo habían operado las veces anteriores. Quizás era porque no hubiese resistido, y hasta que no hubo la ocasión propia,
no fue operado. O sea, todo tiene un propósito. A veces uno se desespera como humano que es, y eso es lo que ocurre. Bueno, pues de esta operación, curiosamente, más adelante ya estuvo preparado para la operación de corazón. Fue operado. Curiosamente, a los 6 días tuvo una operación magnífica. Me dijo el cardiólogo que lo operó. A los 6 días ya le estaba dando de alta, que eso era algo extraordinario, que una persona se recuperara tan rápido. Bueno, pues de esta escapó, salió. Estuvimos como 1 año y medio en la casa, hicimos algunas vacaciones. Había ya como una armonía, algo más bonito en la casa. Pero no eran los propósitos, o sea, solamente creo que era una antesala para lo que iba a venir después. Todo era una preparación, porque aunque uno no lo crea, el Señor nos va preparando poco a poco para que podamos resistir cosas que no queremos resistir. Bueno, pues al 1 año y medio justo empieza él con una especie de gripa, sudoración, fatigas, y lo llevé a varios, primero a médicos generales, después a un especialista homólogo, después a un especialista en oído, nariz y garganta. Todos me decían que era, que podía ser una, ¿cómo le llaman? Una sinusitis, que podía ser una alergia. Bueno, la cuestión de que ahí no paró la cosa, de repente se empezó a desmayar. Y ya se desmayaba 2, 3, 4, 5, hasta que llegó a desmayarse como 12 veces, 13 veces. Entonces ya lo llevamos a hospitalizar para que le hicieran pruebas. Ahí pues primero lo tuvieron casi 1 mes haciéndole pruebas, muchas del corazón, porque pensaban que podía haber sido algo relacionado al corazón, hasta que descubrieron que era un cáncer. El cáncer ya lo tenía, era un cáncer linfático, y se desmayaba porque ya lo tenía aquí pegado al corazón en la vena aorta, y lo estaba presionando, y eso hacía que se desmayara. Bueno, más tarde una especialista en cáncer nos dijo que había que andarse muy rápido, porque en una de esas se podía morir, ya asfixiado por la opresión de la aorta. Pues moví mar y tierra para que pues se precipitaran las cosas. Los análisis se hicieron aquí en Campeche, los primeros, para testificar realmente que era un cáncer linfático. Ya con eso el director del seguro ya me ayudó a mandarlo a Mérida. Ahí cuando llegamos, inmediatamente la doctora pues le aplicó la primera quimia para irlo ayudando. Esas quimias eran muy fuertes, muy terribles, y lo debilitaron mucho. También ese mismo día yo dije, no me va a durar. Y curiosamente, ese día 3 personas en sitios diferentes me hablaron de un producto que servía para levantarle, para darle fuerzas, el Inmunocal, que bueno, cuando menos le dio muchas fuerzas durante esos 20 meses que duró su enfermedad. Estuvimos yendo y viniendo con las quimias, con muchas experiencias, con mucha tristeza de ver a mi esposo que no mejoraba, sino se le cerraba un tumor, le salía por otro lado, se le cerraba un tumor, le salía por otro, y así estuvimos pues durante meses, yendo y viniendo. No había mucha prosperación. Al final la doctora pues ya me había dicho que era una enfermedad muy difícil y que muy pocos la libraban. Yo seguía teniendo esperanza de que pues se iba a mejorar, que iba a sanar, pero el tiempo me decía lo contrario, porque no mejorabas, nada más se mantenía, y yo lo cuidaba pues todo lo que podía, buscaba complementos alimenticios, le seguía dando el Inmunocal, que le daba fuerza para aguantar la quimia, que eran fuertísimas. Tuve testimonios muy fuertes, porque en todo ese tiempo yo me llegaba a sentir muy sola, porque pues mis hijos tenían uno sus estudios, la chica estaba casada con su hijo, su trabajo me ayudaba económicamente y venía los fines de semana que podía, pero estaba relativamente sola, o me creía relativamente sola, pero fui descubriendo cómo personas
que no esperaban, me levantaban el ánimo, me consolaban. Fui conociendo casos más difíciles de cáncer y que incluso había una chica que ya le habían quitado hasta el estómago y todavía tenía el aliento para seguir deseando vivir, y su mamá luchando y diciéndome que teníamos que ser fuertes, que no nos podíamos venir abajo porque ellos nos necesitaban. Entonces ahí había de todo, había cáncer de lengua, cáncer de estómago, cáncer de riñón, de todo. Era horrible, era como una sala de muerte porque cada noche se moría alguno. Llegué a ver hasta 3 muertes en una noche. Era muy fuerte, pero yo a veces decaía, pero siempre había señoras que me levantaban. Hubo una curiosidad, un día ya de los últimos, como quien dice, que estaba muy decaída porque él había estado muy mal, había tenido una experiencia que casi se muere en una de las quimios, se le aceleró muchísimo el corazón, estaba así a punto de morirse, pero bueno, había el personal necesario y yo creo que los ángeles cuidándolo, que lo levantaron y le dieron, ¿cómo se llama?, esa fuerza para seguir. Yo bajé a desayunar, estaba yo muy decaída porque casi no había podido dormir esa noche porque había que estar muy pendiente de él, que no se fuera a dormir del todo y se le apagara el corazón, ¿no? Y me dio risa después porque había una señora que yo ya la había visto en otras ocasiones y yo cuando entré dije, ay, como ahí había unas mesitas para desayunar y curiosamente que voy y me siento. Pero qué maravilla, qué maravilla. Cuando el Señor manda a sus ángeles, manda a sus ángeles. Esa señora resulta que tenía mucha cultura. No sé por qué se había trastornado, pero en esa hora y media que casi duró platicando conmigo y me levantó mucho el ánimo porque estuvimos platicando de todo, de ciudades, de islas, de libros, de enfermedades y de cómo ella tenía una fuerza extraordinaria para luchar por la vida y me animaba. Me di cuenta de que el Señor utilizaba a las personas que menos te esperan para acompañarte, para levantarte el ánimo. Pues fue así, se me quedó grabada esa experiencia porque fue muy curiosa. Bueno, ya como diciendo, esto avanzaba la operación de mi esposo. Cuando nos habíamos venido a casa, antes de que le dieran, como quien dice, las últimas quimias y le iban a dar unas radioterapias, ya la doctora me había dicho que él estaba mal, pero yo decía, bueno, si él quiere seguir luchando, seguimos luchando, ¿no? Un día antes de venirnos para acá, él se puso muy malo, ya no tenía coordinación, lo llevé al seguro de aquí de Campeche para que me lo mandaran en ambulancia aquí a Mérida y él no reaccionaba, pero cuando llegamos ya él no podía caminar, o sea, en ese momento dejó él de caminar y entró casi como incoherente, como que no coordinaba, pero le pusieron unas inyecciones y un todo y al poco rato, como a las 10 de la noche, estaba coherente, estaba perfectamente bien de su cabeza y todo. No me dejaron quedarme con él esa noche porque estaba en la zona de emergencia, entonces me pidieron que viniera al día siguiente. Al día siguiente regresé, era lunes, y me dijo, ¿qué crees, Fina? Y le dije, ¿qué, Juan? Dice, fíjate que soñé un sueño muy curioso, dice, se me repitió 5 veces. Digo, 5 veces, dice, sí. Primero dice, soñé que venía un ángel, pero dice, vino la primera vez y me dijo, mira, Juan, dice, el Señor Jesús me manda a decirte, yo soy un ángel de él y me manda a decirte que ya este fin de semana viene por ti, que ya se van a acabar tus penas, tus sufrimientos, que ya vas a estar tranquilo, que ya no va a haber más dolor, que estés tranquilo, que él viene por ti. Dice, me levantaba y me volví a dormir y volví a soñar lo mismo. Así soñé 4 veces lo mismo con ese ángel. Y ya en la 5ª vez veo como una silueta muy blanca, así brillante, y me acerca y me dice, yo soy el Señor Jesús, dice, y te mandé a mi ángel para decirte
de que este fin de semana ya vengo por ti, estés tranquilo, relajado, que ya no vas a sufrir más, que se acaban tus penas. Yo vengo a decírtelo para que lo sepas y estés tranquilo. Y dice que ahí se acabó el sueño. Y le digo, mira que te conoce el Señor, porque para haberlo repetido 5 veces, que sabe que eres bastante desconfiado, le digo. Y él se echó a reír. Y le digo, bueno, Juan, le digo, nos vamos a casa. Y dice, no, Fina, dice, yo todavía voy por la mitad del sufrimiento. Y le digo, ¿estás seguro, Juan? Yo la verdad no quería llevarlo a Mérida porque yo ya sabía que estaba cerca de su fin. Y este sueño me había, o sea, aparte de que me privé llorando, sentía que era una revelación, ya como que el Señor se había compadecido por él y lo venía, una respuesta ya para terminar con su sufrimiento, pero él era, o sea, y aparte me es como una revelación de que el Señor lo había perdonado de todos sus pecados, de todo. Pero como ya les había dicho al principio que era llevado por 2 gorilas por terco, no quiso obedecer al Señor. Y lo tuve que embarcar, o sea, nos tuvimos que embarcar en una ambulancia y ir por el último tratamiento, porque él dice, vamos a hacer el último intento, Fina, vamos a hacer, porque él era así. Sí. Y ahí nos vamos. Ay, no lo quiero recordar. Fueron los 25 días más duros de mi vida y de él, porque fueron ya los 50, fueron precisamente los 50, la otra mitad de sufrimiento que le faltaba, porque lo declaró él. Y como el Señor nos da libre albedrío, pues habrá dicho, Juanito, te lo pude evitar, pero tú lo hiciste así. Así que fueron días de dolor intenso, porque sus piernas, aparte de estar paralizadas, le dolían muchísimo. No soportaba que le pusieran ni una sabanita. Se le empezó a llegar la espalda, las pompis, se le fue quemando hasta la boca, ya no soportaba los alimentos, le costaba mucho hasta los puré, las gelatinas. Yo le daba complementos alimenticios que tenían mucho alimento para que aguantara. Pero hasta que ya, faltando ya unas cuantas radios, le pregunté de plano a la doctora si estaba dando algún resultado y ella me dijo que no, que realmente ya sus analíticas venían para abajo, que ya no había nada que hacer. Entonces yo le dije, pues ya no le ponga ninguna radio más, porque pues ya con trabajo traga. Le digo, no. Entonces ya ese fin de semana vinieron mis hijos, porque yo les dije, tu papá está a punto de partir, vengan. Y ya vinieron. Y mi hija, el día ya 24, como quien dice, le preguntó a él si quería regresar a casa. Y él entonces sí le dijo que sí, que ya lo llevaran a casa. Entonces ella se regresó y eso fue como al mediodía. Y ella ya en la noche me dijo que ya estaba una ambulancia que lo iba a ir a buscar. Y yo dije, pues seguramente hasta mañana, pero no, esa noche mismo llegó. Lo prepararon, ya la doctora me había dado todos los medicamentos apropiados para tratarlo en casa. Me había dicho que podía durar 2 o 3 semanas más. Y bueno, mi hija había preparado en la habitación una cama especial para él, para poderlo mover. Pues llegamos, lo atendimos, le dimos la medicación que nos había dicho la doctora para que no le diera dolor y durmió relativamente bien. Al otro día yo salí un momento con mi hija a recoger a su hijo a la escuela y hacer un mandadito, pero no llegamos sino nada más a la escuela cuando mi hijo, que se había quedado con él, mi hijo Servando, nos llamó y me dice, mamá, papá está muy agitado. Le digo, no te preocupes, hijo, nada más recogemos a mi nieto, que era el que íbamos a recoger, y regreso. No tardamos ni 15 minutos, estábamos todavía no me habían dado al nieto cuando me volvió a hablar mi hijo y me dice, mamá, ya murió papá. Eso había pasado como 2 minutos nada más. Así que bueno, con todo el dolor de mi corazón, pues, hasta cierto punto agradecí que ya hubiese sido así, porque el sufrimiento era muy grande y lo que uno ya no quiere ver es sufrimiento en sus seres queridos. Así que bueno, eso pasó como un testimonio grande donde conocí a muchas personas, donde a veces uno se siente solo y te das cuenta que el Señor pone ángeles alrededor de ti, en cada persona, porque a veces dice uno, es que he estado solo, Señor, y Él dice,
¿Cuántas personas te hablaron y te consolaron hoy? Y te pones a contar y a recordar, y a veces yo llegué a contar 20 un día que me habían consolado en los peores momentos de mi vida. Entonces hemos de pensar que no estamos solos. Amén. Que cuando uno necesite la presencia de Dios, de Cristo, lo pidamos, porque Él nos va a mandar a sus ángeles a protegernos, a rodearnos, a darnos esa seguridad y esa paz que necesitamos. Porque yo, como mujer cristiana, les puedo decir que me siento cada día acompañada, a pesar de que vivo pues relativamente sola. O sea, pues estoy en casa de mi hija, de mi hermana, pero pues ya no vive mi esposo. Y él me ha dado una valentía, una fuerza para seguir adelante, para traerme aquí a dar estos testimonios que ojalá les sirvan, les fortalezcan, sientan que aunque pasen a lo mejor por alguna enfermedad o necesidad, no están solos. Que aprendan a confiar en nuestro Padre Celestial y en nuestro amado Señor Jesús, porque yo doy testimonio de que Él ha estado en mi vida en los momentos más difíciles. Yo doy este testimonio de fe, que me he sentido pero muy fortalecida, muy acompañada, que en ningún momento me he sentido sola, que en los momentos que a veces que flaqueo, que siento que mis fuerzas se van, se lo pido a nuestro Señor Jesús por las noches, que me renueve las fuerzas y me las renueva. Amanezco como una persona nueva, como una persona llena de ilusiones y de cosas por hacer. De verdad, hermanos, yo les digo que el que confía en el Señor nunca estará solo. Amén. Versículo así, Salmos 91:11, para reafirmar lo que les digo, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Amén. Que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Esto es una indicación que Él siempre va a mandar un ángel para que te acompañe, para que te aguarde, para que te lleve de la mano, para que no tropieces. Recuerden, hermanos, que no estamos solos, que desde que estamos en la fe, desde que conocemos a nuestro Señor Jesús, ya no debemos de sentirnos solos. Hermanos, la invitación y haberme permitido pues hablarle de mi experiencia, de mis etapas, pero yo pienso que el Señor sigue teniendo propósitos para mí y pues aquí estoy para seguir adelante y para seguir a sus órdenes. Agradezco pues que estén mirando este video y que les sirva de mucha fuerza a las hermanas que hacen posible que esto se lleve a cabo. Pues yo pienso que para todos puede ser de un gran crecimiento. Amén. También lo creemos, que el Señor continúa su obra, y en verdad que ha sido un testimonio impresionante. De verdad que no nos cansamos de escuchar todo lo que el Señor hace a través de nuestras vidas, y ciertamente Él es el alfarero. En ese testimonio igualmente pudimos ver cómo el Señor fue trabajando el matrimonio de nuestra hermana, y luego cómo fue preparando el corazón del hermano, que como ella nos decía, ¿no?, que era un poco duro para quizás obedecer realmente la palabra de Dios, pero Dios es el alfarero por excelencia. Él sabe en qué medida, en qué justa medida nos va a tratar para que nuestro corazón se vaya formando de acuerdo a como Él quiere, en su inmensa bondad, porque dice su palabra que Él ama a sus hijos y por lo mismo corrige, ¿verdad? Y platicábamos con la hermana igual la experiencia, ¿no?, como dice su palabra, que los ángeles realmente están allá activos. No los vemos tal cual con sus alas quizás, pero sí viene por medio de las personas, ¿verdad? Pueden tomar forma, cualquier forma. La palabra dice que a veces hemos hospedado ángeles sin saberlo. Así es. Y nosotros lo creemos, ¿verdad? Y Dios también utiliza a cualquier persona para sacarnos de ese momento de tristeza, de angustia, ¿verdad? Como esa mañana que la hermana necesitaba sonreír, necesitaba que su mente se fuera un ratito del sufrimiento. Se me despejara. Exacto, y Dios lo hizo.
Y así que es verdaderamente las manos de Dios. Y también para constatar un poco más sobre lo que la hermana hoy testifica, también yo le comentaba a ella que también en la familia tuvimos también una tía que también fallece por cáncer y tuvo la misma experiencia que la hermana hoy nos comparte. Mi tía dice que ve descender en su cuarto a 3 ángeles y a Jesús, y el ángel le dice que el que está sentado al fondo es Jesús, y el ángel le dice que ciertamente aquí no iba a recibir sanidad, pero en el cielo sí, ahí no iba a sufrir dolor, lo mismo que le dicen al hermano, ¿verdad? Ahí le dan la promesa de que ahí ya no va a haber nada que angustie su corazón, sino está la paz, todo va a ser paz, la paz. Y entonces a mi tía le dicen que en 3 días venían por ella. Ella, a diferencia del hermano, ¿verdad? Las mujeres somos más receptivas más dóciles. a la presencia del Señor, y ella dice que sí, que acepta de que el Señor venga por ella. Entonces ella pide hacer una comida, se hace la comida, ella le da la noticia a la familia de lo que había visto, de lo que había vivido, y ciertamente el día que el ángel le dice que venían por ella, ese día ella partió. Y así que esto es real, el mundo, el reino de Dios es real, así como vemos que y sabemos que Satanás tiene a sus demonios, nuestro Dios, nuestro Rey, tiene a sus ángeles. Por eso dice que también Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Porque Él tiene un ejército de ángeles que están al servicio, como leía al principio, que está al servicio de los que serán herederos de la salvación. Qué hermoso, qué hermosa promesa. Así que te invitamos a que tú creas en lo que el Señor Jesús, en lo que el Padre dice acá en la palabra. Si tú no le has aceptado, si no le has conocido, es el regalo más hermoso que Él nos ofrece, la salvación, y que nos hagamos hijos de Él, porque ciertamente todos somos creación, mas no todos somos hijos. ¿Cómo podemos ser hijos? Haciendo una sencilla oración, ahí desde donde tú te encuentras, ¿verdad? Reconocer que somos pecadores, todos somos pecadores. Y pues lo que Él nos dice, que tenemos que arrepentirnos de la vida que estamos llevando y reconocer que Él murió por ti y por mí y por cada uno de nosotros, y que resucitó al 3er día y que está sentado a la diestra del Padre, y que con Él tienes todo, que Él es el suficiente y único Salvador. Acéptale, y dice que su palabra, tu nombre será inscrito en el libro de vida eterna. Y ciertamente que hoy todos los que han partido sabemos que están en un lugar de descanso, en un lugar maravilloso, y lo más hermoso es que un día volveremos a verlos. Es la promesa que dice Dios, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué hermoso. Sí, es una promesa que nos hace el Señor para que vivamos felices, pensando que el día de mañana, cuando nos llegue nuestra hora, nos vamos a reunir con nuestros seres queridos. Y lo debemos de creer, porque tenemos testimonios que nos los van anunciando y nos van dando esa tranquilidad que necesitamos, y que nos dan dando esa paz, para que, aunque a pesar de estos tiempos difíciles de pandemias y de todo, confiemos en el Señor y no vivamos con miedo ni estemos con esas angustias, porque el Padre nos protege, y en eso debemos de confiar. Así es. Que pues sigamos adelante, hermano. Muchas gracias, hermana Josefina, por habernos acompañado en este su programa. Estamos muy agradecidas con Dios y con usted. Muchas gracias, porque creemos que será de gran bendición para todos los que nos están viendo. Y ya para despedirnos, quiero recordarles que nuestro Señor Jesucristo es el médico de médicos. Jesús es quien sana toda dolencia. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. No lo olvides. Amén. Dios te ama y Dios te está esperando con los brazos abiertos. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado, y recuerda darle like, compartir y suscribirte a nuestro canal Iglesia Cristiana Amistad AR Campeche. Y te decimos adiós. Este es el programa Cuando te conocí, Alfarero.